Bienvenidos a esta producción conjunta entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Programa Mundial de I+D para este curso de costes, gestión y análisis de la eficiencia. El tema 3 que vamos a ver a continuación corresponde a lo que son los costes por naturaleza. Una de las clasificaciones que vimos en el tema anterior correspondía a lo que eran costes por naturaleza. Dentro de este tema, el tema 3, lo que haremos es desarrollar cada uno de estos conceptos de costes por naturaleza, ampliando y combinando distintas clasificaciones de los costes. Por lo tanto, empezaremos con los tipos de costes que existen en lo que se refiere a costes por naturaleza, luego en el desarrollo de cada uno de ellos, como es el caso de los materiales o materias primas, como es el caso de la mano de obra, como es el caso de los costes indirectos. También haremos referencia especial a lo que son los costes de carácter financiero. Iniciemos entonces este capítulo 3 con los tipos de costes. Los tipos de costes, ya mencionados en el capítulo anterior, estamos hablando de los costes por naturaleza, de la mano de obra y de lo que son los costes indirectos de producción. Comencemos con el primero, referido a los materiales. En este vamos a profundizar para determinar cuál es el coste a imputar de los materiales en el coste del producto. Veamos primero el concepto. Y estamos hablando, en este caso, de todos aquellos factores productivos tangibles, comprados en el exterior o fabricados por la propia empresa, con la finalidad de ser consumidos en el proceso productivo para la obtención del producto o la prestación del servicio. Por lo tanto, estamos hablando de bienes adquiridos o fabricados en la empresa y que son consumidos en el proceso productivo. Sus características principales es que estos son inventariables y también estamos hablando de bienes tangibles. Cuando hablamos de que estos son inventariables, es que estos se pueden almacenar y normalmente compra y consumo pueden no coincidir. En el caso de su tangibilidad, estamos hablando de su incorporación a la producción, significa la desaparición de este elemento como un elemento individual. Veamos algunas clasificaciones. Según el Plan General Contable, podríamos perfectamente clasificar todos los materiales en productos de carácter interno y de carácter externo. Cuando estamos hablando de productos externos, es que estos son adquiridos en el exterior. En este caso estamos hablando de las mercaderías, de las materias primas, de materiales auxiliares, de elementos conjuntos o incorporables, envases y embalajes, etc. En el caso del material de origen interno, estamos hablando de productos en curso, de semielaborados principalmente. Esto tiene gran importancia porque aquellos que son materiales de origen externo tendrán una forma de imputación como coste del producto, en cambio los materiales de origen interno tendrán otra forma de calcular su coste para efectos, en este caso, de lo que serán las existencias finales de los productos, como también del coste de las ventas. Cuando estamos hablando de materiales de origen externo, nos referimos a que su contabilización o su cálculo, en este caso del coste, estará determinado por el precio de adquisición. En cambio, cualquier material de origen interno, estamos hablando de que estos tendrán su coste en función del coste de producción. Por lo tanto, materiales de origen externo, precio de adquisición; materiales de origen interno, coste de producción.
Según su imputación, también la clasificación que podemos dar es de materiales directos y de materiales indirectos. Cuando estamos hablando de los materiales directos, estos pueden identificarse con uno o varios productos o con un pedido específico. Son valorados, localizados e imputados de forma directa, objetiva, en este caso al producto o servicio. Ya pueden ser identificados claramente con el producto que se fabrica. En cambio, los materiales indirectos no pueden identificarse de manera clara con un producto o pedido específico. Normalmente, estos materiales indirectos podrían ser tratados como costes indirectos de producción y perfectamente también podrían ser tratados, dado su variabilidad, como costes directos de producción, a pesar de que normalmente su imputación sea menos objetiva que los materiales directos. Esto dependerá también de la materialidad o importancia en términos del importe que estos signifiquen dentro del total del coste. La mayoría de las veces, sin embargo, la imputación de los materiales indirectos se hace de forma indirecta al producto o servicio. Cuando estamos hablando de los materiales, nos referimos indirectamente a todo lo que significa el aprovisionamiento de esto, todo lo que es el proceso de aprovisionar estos materiales en la empresa para el proceso productivo. Tiene como función suministrar todos los materiales necesarios al proceso productivo en el momento necesario y al mínimo coste posible. Cuando estamos frente a este escenario, evidentemente que nos encontramos con todo lo que es la gestión del proceso de adquisición de los materiales, el cual tiene como finalidad analizar los proveedores. En este sentido estamos hablando de la calidad, los términos de entrega, los precios, etcétera, determinar el volumen óptimo del pedido, todo lo que vendría siendo referido al lote de Wilson, lanzamiento de la orden de compra, seguimiento y verificación. Todo esto es lo que tiene que ver también con el almacenaje de estos productos necesarios para el proceso productivo. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, tratar de conciliar objetivos de corte económico con los objetivos productivos. En este caso, vemos que los objetivos que tienen uno u otros departamentos dentro de la empresa, como sería el área de producción versus el área financiera, estamos, por un lado, en el área de producción, que el objetivo es maximizar las existencias para evitar las faltas de stock o las faltas de productos necesarios para la producción, y por otro lado, tenemos que el jefe financiero o el departamento financiero en su totalidad lo que pretende es minimizar las existencias para reducir los costes. Sin embargo, lo que hay que tratar de hacer es que estos objetivos puedan conciliarse y por lo tanto evitar problemas en la producción, en la entrega a clientes desde el punto de vista del área de producción, como también tratar de evitar mayores costes financieros, seguros mayores, más costes de almacén y, en definitiva, inmovilización de recursos financieros. Veamos cómo vamos a calcular el coste de los materiales. El coste de los materiales es la suma de todos los costes inherentes a la compra de materiales y de la parte correspondiente a los costes de mantenimiento de las existencias y de aprovisionamiento. Estos costes de los materiales tendrán distintas fases a seguir para su cálculo. Esto significa la determinación de los costes de aprovisionamiento incorporables a las compras y al consumo, determinar los costes de entrada de los materiales, en este caso al almacén, establecer el método de valoración, medir el consumo de los materiales, valorar estos consumos. Cuando estamos hablando de estas fases que vamos a seguir, estamos hablando de
la determinación del coste de los materiales en el producto. Por lo tanto, se hace fundamental determinar el coste de aprovisionamiento incorporables a las compras y al consumo. Esto quiere decir que si algunos costes asociados e inherentes a la compra de estos materiales los vamos a incorporar al momento de la compra, al momento del consumo, algunos al momento de la compra, otros al momento del consumo, como ya veremos más adelante. También, evidentemente, que representa todo un cálculo adicional el determinar los costes de la entrada de estos materiales en el almacén, saber también cómo vamos a valorar esto. Ahí nos referiremos a lo que es el precio medio, lo que sería un FIFO, un LIFO y distintos métodos de valoración de las existencias. Por otro lado, medir el consumo, saber cuánto necesito de este material para producir una unidad del producto final, y evidentemente que valorar los consumos. Cuando hablamos de medir el consumo de los materiales, hablamos de lo que vendría siendo el coeficiente técnico al cual nos referimos en el tema anterior, cantidad de materiales necesarios para la fabricación de una unidad, y la valoración de los consumos es cuando estamos hablando de los coeficientes económicos, los cuales están dados por el valor que vamos a calcular de estos materiales. Esto evidentemente que es algo fundamental, todos estos pasos a seguir para lo que es el cálculo del coste de los materiales. Aquí tenemos un esquema de un proceso productivo muy sencillo, donde las materias primas ingresan a un proceso de almacenamiento para luego ingresar al proceso productivo. Cuando estos entran al proceso de almacenaje o al almacenamiento o al almacén de la empresa, tendrán un coste de entrada. Pero por otro lado, cuando estos ingresen al proceso productivo, tendrán otro coste de salida, que no necesariamente estos pueden coincidir. Dependerá evidentemente de los métodos que utilicemos para valorar estas existencias en el almacén y en lo que es el consumo, es decir, al momento de la compra y al momento del consumo. El coste de entrada de los materiales puede incluir distintos factores, como por ejemplo, evidentemente lo que sería primero el precio de compra neto, lo que es el coste de la factura. Pero adicionalmente nos encontramos con costes de aprovisionamiento. Estos costes de aprovisionamiento pueden ser productos de costes propios de la compra, como también de la gestión de la compra. Cuando estamos hablando de costes de compra y de gestión de compra, lo aclararemos en este esquema siguiente. Primero veamos el precio de compra neto o coste en factura. Aquí nos podemos encontrar con distintos escenarios. Un descuento por pago por adelantado y por otro lado descuentos de tipo comercial. Cuando estamos hablando de descuentos por pago por adelantado, nos estamos refiriendo a descuentos por pronto pago tratados en el Plan General Contable del año 2008, donde estos anteriormente eran considerados ingresos o gastos de carácter financiero. En este caso, como estamos hablando de compra, nos referimos a los ingresos de corte financiero y no afectaban el precio de compra. En cambio ahora, a partir del año 2008 en España, estos descuentos por adelantado sí afectan el precio de compra. Hay cuentas específicas que se han generado en el Plan General Contable, que antes tenían el tratamiento de coste financiero, y ahora, como vemos, la cuenta 606, que afecta directamente el aprovisionamiento. En el caso de la 706 es cuando estamos hablando de descuentos que nosotros concedemos por pago por adelantado o descuentos que otorgamos por pronto pago. En el caso también tenemos otros descuentos comerciales que podemos conocer o podemos desconocer el importe de este descuento al momento de la compra,
Y si esto se conoce, será un menor precio de compra. Si en el caso de no conocerlo y sea un descuento que recibamos posteriormente, nos encontraremos frente a dos posibilidades. Una es imputar estos descuentos comerciales directamente como un ingreso del periodo, y la otra será corregir el coste de todo el periodo que se ve afectado por este descuento por compras. Esto sucede habitualmente, este segundo escenario sucede habitualmente cuando estamos hablando de descuentos por volumen, que en la medida que vamos adquiriendo los productos por la empresa para nuestro proceso productivo, vamos acumulando un cierto volumen que al final del periodo o al final del año nos conceden si es que alcanzamos un volumen determinado de descuento. Claro, esto significará o corregir el coste o ese descuento lo vamos a determinar directamente como un ingreso del periodo. Dependerá del sistema de coste que adoptemos y del método que más convenga en la empresa. Evidentemente, si este ingreso es poco significativo, lo más conveniente será ingresar estos descuentos como un ingreso del periodo y no afectar el coste del producto. Imputación de los costes de aprovisionamiento. La parte más complicada del cálculo de coste de entrada es determinar cuál es el coste de aprovisionamiento que se tendrá que imputar al producto. Se tendrán que tomar dos decisiones. ¿Qué parte de los costes totales de aprovisionamiento se imputan a las compras de los diferentes materiales y cómo hacer esta imputación? Para esto utilizaremos inicialmente un criterio que puede ser el adoptado por el Plan General Contable vigente a partir del año 2008 en España, y donde nos define cuál es el precio de adquisición. Como ya decía anteriormente, nuestro Plan General Contable define dos situaciones. Todos aquellos productos adquiridos en el exterior, estamos hablando de que se contabilizan o se registran a precio de adquisición. En cambio, los que nosotros hemos producido son a coste de producción. Por lo tanto, el mismo Plan General Contable define cuál es este precio de adquisición. En este caso he traspasado el texto textual de lo que dice el Plan General Contable para que analicemos este concepto. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento. Estamos hablando de todos los descuentos comerciales e inclusive en este caso también estamos hablando de los descuentos por pronto pago, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hayan ubicados para su venta, tales como transporte, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. Aquí hay un concepto adicional que me gustaría mencionar, que es el caso de los intereses incorporados al nominal de los débitos, y esto es producto de toda la modificación del Plan General Contable del año 2008 y que se refiere a lo que son los activos financieros relacionados, digamos, con estas compras. Estamos hablando de los proveedores que nos hayan incorporado intereses en esta factura. No obstante lo anterior, podrán incluirse los intereses incorporados a los débitos con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Es un poco a lo que me refería. Acá, cuando tengamos intereses en la compra de estos materiales, estos podrán incorporarse a un mayor valor del bien adquirido, en este caso de los materiales adquiridos, como y siendo este mayor valor, estos intereses, los que se derivan de los activos o pasivos financieros, producto, digamos, de estas compras. Y en esta definición
quedan claramente definidos algunos conceptos. Primero, la incorporación de estos gastos como los transportes, aranceles, seguros y cualquier otro atribuible a la adquisición de las existencias, que es en nuestro caso lo que nos interesa. Imputación de los costes de aprovisionamiento, que son los que estamos viendo. Es aquí donde podemos tener distintos criterios. Pueden imputarse total o parcialmente sobre las compras. Pueden imputarse total o parcialmente sobre el consumo. Pueden imputarse total o parcialmente al resultado. Es decir, estos costes de aprovisionamiento se podrán imputar ya sea a las compras, al consumo o al resultado de forma parcial o total. Por otro lado, también la base de imputación de estos costes de aprovisionamiento, ya sean sobre las compras, sobre el consumo o sobre el resultado, podrá hacerse en función de las unidades físicas adquiridas o de las unidades monetarias. No olvidemos que cuando estamos hablando de costes de aprovisionamiento, no necesariamente se adquiere una sola materia prima. Pueden ser varias las materias primas las adquiridas y por lo tanto estos costes de aprovisionamiento habrá que imputarlos en alguna proporción a una materia prima o a otra materia prima. Esto significa que esta base de imputación o la haremos en función de las unidades físicas compradas, de la materia prima, por ejemplo, 1 y de la materia prima 2, o del importe que representan la materia prima 1 y la materia prima 2. Ya veremos ejemplos en los cuales aclararemos justamente esta imputación total o parcial a las compras, al consumo o al resultado. Formas de imputar los costes de aprovisionamiento, que es algo que ya les adelantaba, y lo podemos hacer como suplemento sobre las compras en unidades físicas, como suplemento sobre las compras en unidades monetarias, como suplemento sobre el consumo en unidades físicas o como suplemento sobre el consumo en unidades monetarias. Por lo tanto, tenemos varias alternativas. O lo imputamos en función de una normativa, como es el caso del Plan General Contable, o aplicamos otro criterio, también válido, ya sea sobre la compra, sobre el consumo o sobre el resultado, total o parcialmente, en unidades físicas y en unidades monetarias. Veamos cuál es el coste de salida de estos materiales. Estos dependerán de los criterios de valoración de las existencias y de los costes de posesión y o aprovisionamiento. Estamos hablando que hay un coste de entrada. Este coste de entrada es con el cual entran estos productos, en este caso materiales o materias primas, al almacén. Luego nos encontramos con unos costes adicionales de posesión, costes originados por el mantenimiento de las existencias en el almacén, como pueden ser la conservación, refrigeración, calefacción, etc. Como otros costes también dados por el deterioro de estas existencias en el propio almacén o también su obsolescencia. Todos estos costes evidentemente que afectan al coste total producido en el almacén. Tenemos el coste de entrada más todos estos costes de posesión, y que aplicando diversos criterios de valoración de stock, de valoración de las existencias, tendremos el coste de salida del almacén. Esto siempre y cuando, fíjense que estos costes de posesión los estamos imputando al almacén propiamente tal, más estos costes de entrada. Podrían haber otros costes adicionales, que eran los que hablábamos, que los imputaremos al momento de la compra, es decir, a este coste de entrada, o lo imputaremos a este coste de salida, que vendría siendo el consumo. En este caso, coste de entrada, estamos hablando de lo que sería la compra, y coste de salida, consumo, o lo que pasa al proceso de producción. Los distintos criterios de valoración de stock
ya algo los mencionaba. Estamos hablando del precio medio ponderado, de lo que es FIFO, de lo que es LIFO, es decir, el primero en entrar, primero en salir dentro de las existencias, en el caso del FIFO. El último en entrar es el primero en salir de los productos en el almacén. Otro método será a la entrada más alta, otro será la próxima entrada o primera salida, que será el primero en salir, o también que se llama coste de reposición. Los criterios de valoración de stock pueden ser muchos. Desde un punto de vista del plan general contable, están permitidos el primero y el segundo, es decir, el precio medio ponderado y el FIFO. Anteriormente, antes del año 2008, estaba permitido también el LIFO. Ha dejado de estar permitido a partir de este año 2008. Hablemos ahora de lo que es la mano de obra. En el caso de la mano de obra, estamos hablando de que esta representa la remuneración del esfuerzo humano, ya sea este de carácter físico o intelectual, que se incorpora al proceso de elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. No olviden que cuando estamos hablando siempre de costes, estamos hablando de costes de evaluación de productos y servicios. En esta clasificación, según su naturaleza o según su variabilidad, según su relación con el objeto del coste, serán los distintos análisis que iremos haciendo de esta mano de obra. Cuando hablamos de los costes de la mano de obra según su naturaleza, estamos hablando de las retribuciones salariales directas, de lo que son cualquier otro tipo de retribuciones salariales indirectas, de todo lo que significa las cargas obligatorias a la seguridad social, las aportaciones a planes de pensiones y cualquier otro coste que represente el coste empresa. Cuando estamos hablando de este coste según su naturaleza, estamos hablando de todo lo que representa para la empresa el tener contratado un trabajador. Cuando estamos hablando de estas retribuciones directas, hablamos del salario base y cualquier otro complemento salarial. Dentro de estos complementos salariales podemos destacar algunos que son habituales en la incorporación a este salario base, como son la antigüedad, algunos pagos por conocimientos especiales, normalmente atribuidos a un título profesional, algunos complementos salariales también debido a la complejidad del lugar de trabajo, como son toxicidad, peligrosidad, turnos especiales, el hecho de trabajar en horario nocturno. También hay retribuciones producto de ciertas responsabilidades que se asumen en el trabajo. También hay retribuciones como incentivos al proceso productivo, asistencia, puntualidad, comisiones, horas extras y también rendimientos de periodicidad superior al mes, como son el caso de las pagas extraordinarias, muy habituales en todo lo que son los convenios colectivos en España, como son también las gratificaciones en otras latitudes. Y evidentemente lo que vendría siendo en algunos casos particulares la participación en las ganancias. También pueden haber otros complementos salariales como el de residencia, por el hecho de que significa al trabajador trasladarse del lugar donde habitualmente vive, el desgaste de herramientas si estas son propias del trabajador, los gastos de transporte, dietas de viaje en casos especiales. Cuando hablamos de estas retribuciones indirectas, estamos hablando de los plus de distancia, plus de transporte, gastos de contrato, indemnización por traslado, indemnización por suspensión de contrato, indemnizaciones por despido, rescisión de contrato, retribuciones en especie, a ese tipo de retribuciones indirectas que no son propias del trabajo puntual, sino que más bien están adicionadas a esta retribución base. Cuando hablamos de cargas obligatorias a la seguridad social, evidentemente que hablamos tanto las de carácter del trabajador, digamos que están incorporadas en su sueldo bruto, como todas aquellas que representan un gasto adicional para la empresa.
más bien lo que viene siendo lo que es seguridad social empresa. Y estamos hablando ahí en este caso de las cotizaciones de carácter general, cotizaciones de carácter específico, como en el caso de los accidentes laborales o enfermedades profesionales, y otras cotizaciones, como es el caso del paro, la formación profesional, fondos de garantía, también en muchos casos, y se incluye también las cotizaciones específicas por el caso de maternidad. Inclusive esta maternidad, como es un sistema solidario el que está vigente hoy día en España, nos referimos también a que lo cotizan inclusive los hombres. Cuando estamos hablando de cotizaciones de accidentes laborales y enfermedades profesionales, hay todo lo que vendría siendo los seguros por incapacidad laboral, invalidez, muerte y supervivencia. Y cuando hablamos de las cotizaciones generales, estamos hablando de las contingencias comunes, cotización por horas estructurales y por horas no estructurales. Otra clasificación dentro de lo que es la mano de obra, estamos hablando de su relación con el objeto del costo. Es decir, en este caso, si nosotros queremos costear el coste del producto, estamos hablando de la mano de obra directa, directamente relacionada con el producto, o de la mano de obra indirecta, si es que estamos hablando indirectamente relacionada con el producto. Si estuviésemos hablando de mano de obra directa en relación a una sección, evidentemente que serán todos los costes de mano de obra asociados a esa sección en particular, y ya no estaríamos hablando del producto. Por eso que dices, según su relación con el objeto del coste. El objeto del coste puede ser un departamento, el objeto del coste puede ser un producto o servicio. En el caso de la mano de obra directa, esta puede identificarse con el trabajo específico de un producto o de una orden de trabajo. En el caso de lo que es la mano de obra indirecta, son costes de personal que no participan activamente en la elaboración del artículo objeto de la empresa. Por ejemplo, la limpieza en un taller productivo. Es cierto que es fundamental que previo al trabajo el taller esté en condiciones para poder trabajar en términos de limpieza, pero no participa este trabajador en el proceso productivo. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo indirecto al producto. Esto sin dejar de ver todo lo que se refiere al tema de la subjetividad de los costes indirectos de producción. ¿Cómo imputaremos estos costes indirectos de producción al producto, que es nuestro principal tema? Siempre, evidentemente, tenemos que tener presente que existe un grado de subjetividad en términos de su aplicación. Según la variabilidad de la mano de obra, nos vamos a encontrar con otra clasificación: la mano de obra variable y la mano de obra fija. Esta división puede hacerse de distintas formas. Según la ingeniería, fijándose en el consumo, varía al variar el nivel de actividad, y según la contabilidad de costes, fijándose en el importe, varía al variar el nivel de actividad según el tipo de contrato. Es decir, tenemos dos mecanismos para definir la variabilidad de la mano de obra. Uno es según la ingeniería y otro según la contabilidad de costes, que es la que nosotros nos vamos a referir, que fijándose en el importe, que este varía al variar el nivel de actividad según cada tipo de contrato. Teniendo presente evidentemente que el tiempo no es significativo. Veamos el coste ahora de lo que es la mano de obra. El objetivo principal es poder calcular una tasa unitaria. Esta tasa unitaria, normalmente conocida como tasa horaria, lo que queremos es determinar el coste de esta mano de obra
en función de un tiempo. Por otro lado, también podemos calcular una tasa unitaria por pieza producida o por unidad de producción. Dependiendo del objetivo, normalmente la más habitual es la tasa horaria por tiempo. Para cada una de las categorías laborales, evidentemente habrá una tasa horaria, y por cada uno de los pedidos o trabajos habrá también otra tasa por pieza. Siguiendo con este concepto de determinar el coste de la mano de obra, el primer paso para calcular la tasa horaria o el coste por pieza será encontrar el coste total de la mano de obra. El coste total dependerá de todo lo que vimos ya anteriormente respecto al sistema de retribución, las horas extras, los sistemas de primas si es que existiesen. Dentro de los sistemas de retribución, estos pueden estar en función de un convenio colectivo, distintas legislaciones aplican distintas formas de retribución. Un sistema de remuneración puede ser directo de la empresa, basado evidentemente o teniendo como base ese convenio colectivo, y puede ser un convenio específico de acuerdo a objetivos como es el compensar el esfuerzo o la responsabilidad que el trabajador tiene dentro del proceso, llevar a un incremento de la productividad a través de distintos tipos de incentivos. En el caso de las características que tienen estos sistemas de retribución, deben ser evidentemente comprensibles para todos los trabajadores y fácilmente controlables. Estos sistemas de retribución, vemos que dentro de los principales nos encontramos con un salario por tiempo de presencia, salario con primas individuales, salario por unidades o por trabajo realizado y salario con primas colectivas. Estos distintos sistemas de retribución son utilizados indistintamente por las empresas, unos u otros, dependiendo de las necesidades y del objetivo que éstas persigan. Cuando estamos hablando de retribuciones por tiempo de presencia, la variable a controlar es evidentemente el tiempo. Este es independiente del rendimiento del trabajador y se utiliza en el caso del personal de oficina o trabajos de alta calificación profesional, donde es más importante la calidad que la cantidad. Aquí hay las antiguas fichas de control horario, normalmente estos sistemas ya informatizados, pero esta ficha sí nos permite visualizar un poco el sistema de control de registro de asistencia, es decir, a la hora de entrada, a la hora de salida en cada uno de los días, si hay salidas intermedias a mitad del día, cuál es el registro total de horas. Bueno, a través de un control se va llevando este mecanismo, hoy día, como digo, totalmente informatizado y ya no de carácter manual, donde había que juntar todas estas planillas o estas fichas o tarjetas horarias para luego controlar el total de horas trabajadas y de presencia principalmente del trabajador. En el caso de este tipo de tarjetas de registro, como comentaba, estamos hablando normalmente hoy día de sistemas informatizados. Estos sistemas informatizados, a veces el hecho de que el trabajador pase la tarjeta, ya sea con una cinta magnética de entrada a la empresa, esto queda registrado inmediatamente en el sistema de nóminas y es lo que posteriormente se ve afectado, digamos, en su retribución final. La retribución por trabajo realizado
la remuneración es proporcional al trabajo realizado. Este sistema es aplicable en procesos uniformes y reiterativos. Es independiente del tiempo, en función solo de cantidad o calidad del trabajo realizado, y se incrementa el rendimiento, pero puede provocar el agotamiento del trabajador. La idea de esto es la mayor productividad. En el caso de las retribuciones por el trabajo realizado, lo que existe habitualmente son la tasa uniforme por piezas o unidades producidas, remuneración proporcional al trabajo realizado, una norma horaria, donde se fija un tiempo estándar, norma de tiempo por cada trabajo. Si se finaliza dentro de esta norma o antes, se abonará una cantidad pactada adicional. Esto estamos hablando normalmente de las primas, distintos mecanismos de primas, como es en este caso esa fórmula respecto al cálculo de una de ellas. Estas primas lo que permiten es remunerar los objetivos conseguidos por los diferentes empleados de la empresa. Son complementarias evidentemente al salario base, están establecidas en función de objetivos, y lo que pretenden es recompensar el esfuerzo y la responsabilidad del trabajador, conseguir un incremento de la productividad. Hay primas de retribuciones de diferente tipo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, una que estará en función del rendimiento del trabajador. Este se beneficia con una parte del ahorro del tiempo realizado, sistema Halsey, sistema Rowan. Hay otros en función del rendimiento impuesto por la empresa. Solo el trabajador que llega o supera el rendimiento óptimo previsto la recibe, como son los sistemas Taylor y el sistema Gantt. En cualquiera de estos casos, y a pesar de que hablamos en este capítulo de algunos de estos sistemas de primas, como son las formulaciones que se presentarán en las páginas siguientes, el objetivo es definir que existen algunos sistemas de primas, que no necesariamente pueden ser estos los aplicados. Cada empresa deberá ver sus propias necesidades para ver qué sistema de incentivo a sus trabajadores aplica. Aquí se están dando algunas muestras de sistemas vigentes, pero eso no significa que la empresa tenga que aplicar necesariamente alguno de estos. Existirán sistemas de retribuciones, en el caso de estas primas, diferentes a los que vamos a mostrar, y que pueden ser perfectamente aplicables y que pueden tener también un incremento de la productividad mayor al que uno espera producir con estos métodos que estamos mencionando. En el caso del sistema Halsey, la prima es en función del tiempo ahorrado y se calculará según una proporción constante o coeficiente de participación fijado a priori por la empresa sobre el ahorro del tiempo derivada de la mayor actividad del trabajador. En este caso, lo que se está premiando es el diferencial que puede existir de horas adicionales, del equivalente a horas adicionales, que se pagarán a una cierta tasa de lo que vendría siendo la taxa horaria. Supongamos que si la taxa horaria es 100, yo pagaría al 60%, que vendría siendo este K, el diferencial del rendimiento que tiene este trabajador. En el caso de la prima Rowan es algo muy similar, pero esta participación ya no está dada por un porcentaje específico como en el caso anterior de un K, sino que se determina este K en función de T partido por T mayúscula, que no es otra cosa que el tiempo empleado por el trabajador versus el tiempo considerado normal, lo que nos dará una cierta tasa de aplicación para estas horas adicionales equivalentes al trabajo adicional que ha realizado el trabajador, valorados evidentemente por su taxa horaria. Pero no es otra forma que retribuir al trabajador este equivalente a horas adicionales de trabajo que ha realizado por este coeficiente
en términos de su tasa horaria. Es decir, si esto da el 80%, yo pagaré el 80% de lo que es la tasa horaria por ese equivalente al trabajo adicional. El sistema Taylor, que es otro sistema, fija dos tarifas. Si se supera un determinado nivel, se recibe la tarifa superior, y si no se llega al nivel de actividad previsto, se aplicará la tarifa inferior. Por lo tanto, estamos hablando de establecer un rango. Una vez conseguida la producción prevista, todas las unidades se pagarán una tarifa superior. En el caso del sistema Gantt, también muy similar al otro, al igual que el sistema Taylor, establece dos tasas según se llega o no al rendimiento previsto, aunque se diferencia de aquel en que el salario por piezas se sustituye por el salario por hora. Pero es un poco fijar un rango sobre el cual este trabajador puede optar a una mayor retribución o permanecer con la misma retribución si es que no consigue esta producción adicional prevista. Hay también este otro sistema, Dudeur, que es un sistema basado en puntos, donde el punto es el trabajo realizado en un minuto. Una hora supondrá 60 puntos. Si un trabajador ahorra tiempo, este ahorro se repartirá entre el trabajador y la empresa. Por lo tanto, también un sistema de incentivo. Insisto en que estos sistemas de incentivo pueden ser perfectamente elaborados por la propia empresa. Estos esquemas que hemos visto anteriormente, inclusive este de la prima colectiva, no tienen otro objetivo que el incremento de la productividad, y este incremento de la productividad se puede lograr evidentemente a través de distintos mecanismos y no necesariamente estos que hemos mostrado anteriormente. En el caso de las primas colectivas es cuando estamos hablando de trabajos que normalmente son en serie y requieren el trabajo en equipo. Su objetivo es implicar a los trabajadores en el rendimiento general de la empresa. Este sistema va extendiéndose ya que se considera más racional, sobre todo por lo que estaba comentando. Si los trabajos de un producto ya no dependen de una sola persona, sino que son trabajos colectivos, por lo tanto la retribución también debería ser colectiva si es adicional por el premio. Se concede una prima a una parte o al conjunto del personal en función del rendimiento del grupo o del ahorro sobre los gastos controlables. Esto sucede también con los trabajos en empresas, cuando estos elaboran presupuestos y sobre un presupuesto determinado hay ciertos ahorros o disminución de algunos gastos específicos con los cuales se han fijado objetivos y objetivos de primas. Volvamos entonces ahora a lo que es la taxa horaria. Sirve para valorar el consumo de la mano de obra. Se ha de valorar en forma individual por cada categoría profesional, es decir, por cada tipo de trabajador, los cuales, como tienen distintas retribuciones, evidentemente que generarán distintas tasas horarias. Se pierde en exactitud y se gana en rapidez cuando se hace en forma global. La taxa horaria es producto de ¿qué? De los costes totales de la mano de obra partido por el total de horas productivas. Este es el concepto de taxa horaria y la forma de cálculo. Cuando estamos hablando de los costes totales de mano de obra, estamos hablando de todas las retribuciones que ya comentábamos anteriormente y todas las horas trabajadas, pero productivas. Es decir, no se incluyen las horas inactivas. Esto hay que tenerlo muy presente, por lo tanto, habría que rebajar dentro del total de horas todas aquellas que no son de producción real. Existen diferentes mecanismos de control del tiempo para el cálculo de estas taxas horarias, ya sea de carácter fija o de tarjeta reloj, como comentábamos anteriormente. Calcula las horas totales de presencia de los trabajadores. Hay boletines de trabajo, también hoy día sistemas informatizados sobre el control del trabajo, estas tarjetas magnéticas, cuando el trabajador inicia una labor específica,
marca su tarjeta, cuando la termina vuelve a marcar y por lo tanto va midiendo el trabajo específico para asignar el coste posteriormente a ese producto en el cual se ha trabajado. Estos mecanismos no dejan de ser más que nada mecanismos de control para la determinación de las horas trabajadas. Registra el tiempo que se dedica en cada trabajo, las horas de inactividad. Es decir, hay un boletín de trabajo. Estos boletines, normalmente manuales, a un trabajo especial o a un conjunto de unidades productivas, se va calculando uno a uno el trabajo, el empleado que ha dedicado X horas a una labor determinada. Si estas horas tienen una cierta tasa horaria, el valor total que se le asignará a esa pieza. Esto es un sistema evidentemente manual para explicar el proceso, pero todos estos sistemas normalmente informatizados en la actualidad. Esta tasa horaria, por otro lado, tiene que determinar cuál es la aplicación de las horas improductivas en el cálculo de esta tasa. Existen diversas alternativas de imputar estas horas improductivas, como por ejemplo las imputables al producto, como un coste directo o como un coste indirecto del proceso de producción. Y también otra alternativa es no imputables al producto. Las causas normales del proceso productivo que se producen estas horas improductivas pueden ser debido a causas de preparación de máquinas, montaje de herramientas, etc. y causas ajenas a este ciclo: huelgas, paradas, reparaciones, inutilización de stock, etc. Cuando estamos hablando de las primeras, la preparación de máquinas, montaje de herramientas y todas estas necesarias, cuando hablamos de causas normales del proceso productivo, estamos hablando de causas necesarias para que se inicie el proceso de producción, se consideran horas productivas. Cualquier otra que pertenezca a causas ajenas al ciclo de la explotación son las propias horas improductivas. A esto nos referimos cuando estamos hablando de horas improductivas. Estas otras, necesarias para el proceso productivo, forman parte del coste de producción y por lo tanto de su tasa horaria. En el caso de las horas extraordinarias, estas pueden ser de dos tipos: las planificadas o voluntarias, que es la opción de la empresa para aumentar su plantilla en un determinado momento, se considera más coste de la mano de obra, no hay duda. Y las no planificadas al azar o al azar, opción de la empresa delante a hechos imprevistos, una falla de una máquina que obligue a parar el proceso productivo normal en su minuto y a contratar gente adicional a través de horas extraordinarias para poder cumplir con pedidos específicos. Y en este caso estamos hablando de las no planificadas y al azar, pero de carácter específicas, se consideran más costes del trabajo. Y otras, producto de negligencia. Dentro del horario normal se debería haber llegado a un nivel de producción y dado ciertas negligencias no se ha podido cumplir y se consideran directamente una pérdida. Por lo tanto, con las horas extraordinarias tenemos que tener también un cuidado en determinar cuál es el origen de estas. Si estas son no planificadas y específicas para un trabajo adicional, o de negligencia, las cuales no se considerarán como parte del coste del producto. Por último, veamos lo que se refiere a este tema: costes indirectos de producción. Estos otros costes indirectos, ya hemos visto que podemos tener costes indirectos de los materiales, costes indirectos de la mano de obra, pero estos costes indirectos estamos hablando todos aquellos no incluidos dentro de la mano de obra y los materiales, los cuales se pueden clasificar según su naturaleza como costes de mantenimiento y de reparaciones,
y algunos costes de suministros. También específicamente tratadas las amortizaciones. Cuando estamos hablando de mantenimiento y reparaciones, puede ser a través de una imputación real, se imputan cuando se producen, puede producir grandes variaciones de un periodo a otro, si es que esta imputación, si es que estas reparaciones, por ejemplo, o estos mantenimientos, no se periodifican, es decir, podemos tener una reparación de una máquina durante un año determinado y que esta máquina realmente se mantenga 3 años sin esta gran reparación y por lo tanto este mayor coste aplicarlo solamente a ese año. Lo que habría que hacer es periodificar ese gasto y dividirlo en los años que se vea afectada, en este caso, la producción. Por otro lado, aparte de la imputación de carácter real, podemos hacer una imputación de carácter previsional. Se consideran de carácter uniforme, se han de realizar previsiones anuales de carácter constante y además ir supervisando la tasa de imputación previsional que se ha determinado. Como también otra manera es, ya no teniendo un servicio de mantenimiento propio, sino que contratar el servicio en el exterior, por lo tanto el coste va a ser aplicado directamente a través de lo que serían estas facturas que podamos recibir de estos proveedores de servicios del exterior. Es un coste fijo mensual perfectamente conocido el que vamos a recibir como factura. En el caso de los suministros, hablamos de teléfono, petróleo, si ocupamos o cualquier otro material necesario para el proceso, como también la energía. En este caso estamos hablando de compras exteriores que no son almacenables. Evidentemente que también estos suministros deben ser imputados al coste del producto en la medida que participan en el proceso de producción. Finalmente, digamos, en el caso de las amortizaciones, depreciaciones, también llamadas en otras partes del mundo, estas valoraciones de contribución del equipo productivo al proceso de formación del coste. Aquí tenemos, por un lado, el desgaste real, pero no evidente, y en este desgaste podemos tener distintos tipos de depreciaciones o de amortización de estos bienes y distintos métodos de amortización. Dependiendo de los métodos a aplicar, evidentemente tendrán incidencia en el coste de una u otra forma. Las causas de la amortización, como ya se sabrán, son las de carácter físico, consecuencia del paso del tiempo, las de carácter funcional, por la utilización propia de los equipos, por la pérdida física real, y las de carácter económico, como son razones tecnológicas, sobre todo, digamos, en lo que son tecnologías de la información, donde la obsolescencia es bastante rápida, comparación también con otros bienes existentes más eficientes en la empresa. Estas causas de amortización, evidentemente, que generan también distintos métodos, lineal o constante, proporcional a las unidades producidas, depreciación de carácter acelerado, según tablas de carácter fiscal. Dependiendo del método de amortización, serán las amortizaciones que se imputen al producto. Cuando estamos hablando proporcional a las unidades físicas producidas, casi estamos hablando de un coste variable de producción. Lo estamos imputando directamente a esa unidad física producida. También podría amortizarse como otro método en función del consumo real de las maquinarias. En el caso de este punto final, los costes financieros, habría que determinar específicamente qué tipo de costes financieros. Normalmente los costes financieros no forman parte del coste del producto, pero ya, como vimos anteriormente, habían costes, por ejemplo, por un pago anticipado, descuentos por pronto pago, que desde un punto de vista del plan general contable actual sí se consideran costes del producto.
estos costes financieros, la consideración de los recursos financieros como un factor más de producción puede ser útil cuando la empresa analiza ciertas alternativas. Aquí sí que estos costes financieros pueden ser considerados y debieran ser considerados. Caso específico de toma de decisiones, en el caso específico de la normativa contable, como ya hacía mención, en el caso del cálculo de precio, etc. Existirán distintos condiciones para que yo considere estos costes financieros dentro del coste del producto. Se tendrá que calcular primero el coste de cada una de las fuentes de financiamiento, ya sean estas de carácter propio y ajeno, y después el coste medio ponderado de este capital para poder imputarlo al producto. En este caso, a esa toma de decisión o a esa normativa contable o a ese cálculo de precio específico. Veamos las conclusiones finales a tener presente. Dado que hemos visto los distintos costes de acuerdo a su estructura, como son los materiales, como son la mano de obra y los costes indirectos de fabricación, estos van a tener una incidencia directamente en el sistema de costes a aplicar. Por lo tanto, lo que vamos a tener que tener presente es clasificar y conocer bien estos costes, escoger el sistema de imputación de estos costes, que no necesariamente pueda ser único en la empresa. Yo puedo adoptar un sistema de imputación de costes y luego para un determinado cálculo y luego aplicar otro para otro tipo de cálculos. No olvidemos que estamos utilizando una herramienta que posteriormente nos servirá para la gestión. En este minuto estamos trabajando en lo que es determinar el coste del producto final y valorar estas existencias, pero cuando tengamos que tomar decisiones y estemos utilizando esta herramienta del coste ya como una contabilidad de gestión o contabilidad analítica, el objetivo evidentemente que del sistema de costes a utilizar dependerá de la toma de decisión o del criterio o lo que queramos aplicar. Escoger un criterio de valoración de las existencias, es a lo cual me refería. Escoger criterios de imputación de los costes indirectos de producción. ¿Cómo aplicaremos estos al producto? ¿Los aplicaremos en todos los métodos? ¿Qué métodos son los existentes? Tema que veremos a continuación en el tema 4. Por otro lado, escoger la forma de acumular estos costes al producto y definir los costes a imputar. Teniendo presente todo esto en este capítulo, nos servirá para determinar los sistemas de costes a aplicar del capítulo siguiente, en este caso del capítulo 4, donde hablamos de los métodos o de los distintos sistemas de costes.